señal que conecta. Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Tiene que ver con el asunto de diálogo, proceso de negociación, clima para llegar a acuerdo en momentos difíciles, sobre todo momentos políticos, pero que también hasta en lo personal, en las relaciones personales, a veces las cosas se ponen un poco conflictivas y hay que llegar a un acuerdo para que las relaciones se fortalezcan y continúen de una manera armónica y bajo consenso. Todo en la vida tiene que ser bajo una negociación. El matrimonio, y en todos los sectores de la vida nacional también. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con el tema elecciones en Venezuela, oportunidad para una negociación política. Y dentro de este contexto, pues vamos a pasar, diríamos, o vamos a mencionar casos específicos de países tan importantes y de tanta incidencia para la República Dominicana como España, Chile y la propia Venezuela. Pero para eso contamos con la presencia del doctor Nelson Espinal Báez, quien es abogado, analista de temas políticos, pero sobre todo es un reconocido experto en negociación y en mediación. Un hombre que dentro de todos los sectores de poder, sean empresariales como políticos, sin importar el área, sectores de poder, siempre que hay conflicto, está o debe estar Nelson Espinal Báez, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querido amigo? Mi hermano, muy bien, un placer. Placer estar contigo en tu programa. ¿Cómo anda todo? Un ratico a pies y otro caminando. Hay que ver. Bien, decía en la introducción que íbamos a tomar como eje central elecciones en Venezuela, oportunidad para una negociación política. El tema negociación política es lo más esencial. Lo de las elecciones se sabe que son el 28 de este mes bajo el régimen dictatorial del señor Maduro. Pero, como le dije, nuestro invitado Nelson Espinal Báez es la persona que va a hablar sobre, no sé si empezar precisamente por el proceso y entonces lo que se está viviendo en Venezuela, lo que se podría dar y también cómo eso incide o podría tener diferencia política, obviamente. No estamos bajo una dictadura, pero hay momentos de tensión, hay momentos complejos en la República Dominicana que se han vivido o se van a vivir por el asunto de las reformas, que la reforma fiscal, que la reforma... Que hay que negociar. Que hay que negociar. Esa es la idea. Arranque entonces. Mira, bueno, antes que nada, vamos a poner en contexto para que el amable televidente comprenda. Hace unos 25 años entró Hugo Chávez a Venezuela, unas elecciones libres, ganó, y desde ese entonces ha habido, vamos a decir, dos momentos importantes antes que este. Fue las elecciones del 2013 y las elecciones del 2018. Las del 2018 no fueron tan relevantes, fue aquello, había mucho desgano del pueblo venezolano por este proceso, pero la de 2013 fue importante. Durante todo ese tiempo, sobre todo ya en 2018, el pueblo venezolano estuvo pensando que sus problemas lo iba a manejar o resolver una invasión norteamericana. Y estaban creyendo en que los burros tienen alas.
Eso no Es sucedió un burro nunca. que tiene alas para todos los lados. Porque Sí. cuando Eso se ya habla de esto- Haití, cuando se habla Sí, o sea, de eso, Nicaragua, siempre se eso piensa en invasión de los Estados Unidos. ya eso no es tan fácil. Esos tiempos pasaron, podríamos En gran decir. medida, sí. Bueno, Rusia invadió a Ucrania A Ucrania, sí, claro. por otras razones, pero no es tan fácil como en la década de los 50, como al principio del siglo pasado, etcétera. No lo es. Y diríamos los años 60, Y los años 50, 70, ahí. 60, 70, exacto. Exacto. Que sí se utilizaba aquí. Y que nos tocó. Nos tocó dos veces, 17 al Di- 24, del 1917 al 24. 16, 24, 65, pero también dicen que ya los Estados Unidos habían hecho su invasión silente cuando el acuerdo de 1907 que le daba poder para manejar las aduanas. Correctamente. Entonces, en este momento hay una gran movilización electoral en Venezuela. Es real, es tangible, es visible, es medible. Hay una voluntad de cambio. Esa voluntad de cambio en Venezuela, para un proceso electoral que se avecina ahora el 28 de julio de 11 este año, días. en apenas 11 días, ha habido ya negociación política. ¿A qué me refiero? Primero, la candidata ideal, la líder de oposición es María Corina. María Corina Machado María Corina es la gran líder de Venezuela en estos momentos, por coherente, completo, con una gran coherencia política. Resulta que por un proceso de inhabilitación, parte de los, como decimos siempre, los regímenes autoritarios operan desde el miedo e infunden miedo a su pueblo. Perfecto. La inhabilitan, ella su grupo escoge a una sustituta, también la inhabilitan. Corina Lloris. Y finalmente, en una negociación política de oposición, le escogen a Edmundo González. Edmundo González Urrutia es un abogado, diplomático de prestigio, un hombre con poco carisma, pero serio, decente, de prestigio, y es el candidato de oposición, mientras ella es la líder de la oposición. Hago un paralelismo en estos momentos que algo parecido, tú que conoces la historia dominicana, algo parecido sucedió en el 1978 cuando el doctor José Francisco Peña Gómez fue el gran líder de aquel proceso de cambio. Correcto. Y el candidato fue don Antonio Guzmán primero y Salvador Jorge Blanco después. Es decir, siempre hay... Pero el gran líder era José Francisco Peña Gómez, de indudablemente. hecho, está en la tríada de los grandes líderes. Los tres grandes líderes, porque exacto. había salido don Juan del PRD, don Juan estaba haciendo el PLD todavía en ese momento, y aunque tenía un gran prestigio don Juan, no era el gran líder nacional que se quedó con, que fue el Peña Gómez quedándose con el partido. Y es decir, para que el amable el televidente entienda, algo parecido sucedió en Dominicana cuando hay un líder que auspicia a un candidato. En este momento hay una primera negociación política a nivel de plataforma, a nivel de la plataforma unitaria de la oposición. Procesos similares, que tú hiciste en tu introducción, sí, efectivamente. Procesos similares y cuántas negociaciones políticas hay para manejar o gestionar cambios políticos, transiciones políticas de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. El primer ejemplo, Joaquín Balaguer. Eso no se pasa de la noche a la mañana. No. Eso hay que negociarlo, eso hay que siempre hay que negociar, hay que eso, consensuar. diálogo, construir. Completamente, porque no sucede lo que queremos, sino sucede lo que se necesita para negociar para la transición. Perfecto. ¿Qué sucede? En 1978, el doctor Joaquín Balaguer, para salir del poder después de 12 años de gobierno, se queda con malas artes controlando el Senado de la República, con ello controla el Poder Judicial y con ello el nombramiento de los jueces. La malas artes te refiere al gacetazo. Gacetazo. El gacetazo. Y evidentemente la intrahistoria recoge... Perdón, algo muy importante, y es que tú mencionas el gacetazo, fue el que le permitió hacerse de 4 senadores que no le correspondían, entre ellos Sánchez Baré, y entonces
con eso dominar, o sea, para que la gente vea cómo se mueve el hilo político. Exactamente. Desde ahí, con esa mayoría de senadores, movía los poderes. Controla el Senado de la República, Ajá. lidera el Senado. La Constitución de aquel entonces establecía que los jueces, el Poder Judicial, Sí. lo nombraba el Senado de la República. Perfecto. Entonces, al controlar el Senado, controla el Poder Judicial y el Había que nombramiento. negociar en cualquier momento con Balaguer. Constantemente. Es lo que se llama quedarse con enclaves de poder. Perfecto. El partido saliente se queda con enclaves de poder o feudos de poder. O sea, es un partido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, una dictadura que no puede salir así por así porque tiene No puede poderes salir con una mano adelante y otra atrás. Exacto, sino que Seamos tiene que realistas. negociar para mantener los diferentes poderes. Para mantener cierto nivel de poder e influencia para Y que le proteger permita- intereses. y que le- Para proteger exactamente. intereses, para proteger intereses Perfecto. crudos y para muchas cosas más. Sí. Otro ejemplo es el caso de cuando Francisco Franco, en España. Cuando Un Francisco caso Franco. sumamente interesante. Sumamente interesante. Tú hablas de la transición. En la transición se quedaron enclaves de poder importantes, militares, de poder judicial, y influyó en la nueva constitución e influyó en la política de esos años con Adolfo Suárez, como tú habrás leído, recordarás, éramos jóvenes, pero leímos eso. Adolfo Suárez fue el presidente de la transición del franquismo a la democracia completa. Incluso Franco tenía, o mejor dicho, personas allegadas a Franco, como el caso de Fraga, como el caso de Areilza, que había sido embajador en Argentina, el caso de Arias, que fue también el presidente que tras la muerte de Franco queda, pero que no le gustaba al rey Juan Carlos Correcto. I. Y se presenta la terna, pero Juan Carlos I saca por debajo de la manga a un hombre que la gente entendía que no tenía carisma, como bien tú has explicado con lo de acá, y que era una persona gris como Adolfo Suárez. Era el presidente de transición, que seguirá el experto hablando del tema, pero fue un hombre que marcó la vida política, sobre todo democrática, no solamente de España, sino a nivel global. Luego se dijo que Felipe González pudo haber hecho algo similar a lo de Adolfo Suárez, pero ellos marcan. Al Correcto. extremo que tú llegas a España a través de Adolfo Suárez, que es el aeropuerto. Eso te lo iba a decir ahora. Sí. El aeropuerto Barajas, como lo Exacto. llamábamos tradicionalmente, ahora se llama Aeropuerto Adolfo Suárez. Correcto. Correcto. Un hombre que nació en Ávila y muy interesante. Sí, es una figura interesante y pudo negociar, pudo concertar ese proceso, esa transición, que Exacto. son complejas. Y fue una Rafael. transición, un gobierno, diríamos, cuasi perfecto, el de él. Sí, fue buen gobierno, fue muy buen gobierno. 6 años casi. Sí, duró y Adolfo Suárez. el amable televidente tiene que entender que los gobiernos de transición, tú tienes que, un país que pide cambio, un país que pide democracia, que pide libertades, y unos grupos de poder militares, Que económicos, que frenan. Entonces, es pura negociación política, es negociación económica, es pura negociación total, completa. Y paréntesis, que creo que lo he dicho en otros artículos, no va en esto, pero lo he dicho, la gran virtud del PLD fue esa, que pudo negociar a partir del 96, siempre lo he dicho. El famoso acuerdo Negociar con los poderes con Balaguer, fácticos. exactamente. Mucho. Sacar, Mucho. impedir que Peña Gómez pasara y... Desde ahí empezaron a negociar, o sea, fueron más estratégicos a partir del 96. Sí. Muchas veces esos acuerdos, hay sectores que se sienten perjudicados y no lo apoyan, pero los que vienen y hacen el acuerdo justifican que en política... Si no hubieran llegado. Exactamente. O sea, Fue un acuerdo... Don Juan Bosch y Manuel Fraga decían que la política se nutre de realidades. Correcto. Fraga era la persona de mano derecha de Franco y que también aspiraba, y él creía que Franco
que él iba a ser el presidente de la transición porque el rey lo iba a elegir. Sí. Lo dejaron esperando. Lo dejaron esperando. Así. Otro ejemplo importante de procesos transicionales interesante es el de África del Sur. Cuando F.W. de Klerk, que era el presidente blanco de África, negocia la salida, negocia la transición con el líder de la oposición, que fue Nelson Mandela. Nelson Mandela llega a la presidencia y ¿saben quién era el vicepresidente? F.W. de Klerk. El presidente anterior. El presidente anterior. Es decir, ¿por qué? Ahí se explica lo que tú estás diciendo son también. enclaves. O sea, ¿Por qué ese enclave? ¿Por qué esa necesidad de un expresidente ponerse de segundo de un hombre que tenía un liderazgo? representando poderes crudos, reales, que se sienten con el temor de que el nuevo gobierno los barra. Representando y asegurando, de que no se lo lleven. De que no se lo lleven. Otro ejemplo, cuando Violeta Chamorro en Nicaragua gana las elecciones de 1990, Daniel Ortega le exige, negocia a Violeta Chamorro que el presidente, que el jefe de las Fuerzas Armadas fuera su hermano Humberto Ortega. O sea que estaba fríamente calculado lo de Ortega. Sí, estaba calculado precisamente para gestionar poder. Chile, Augusto Pinochet. Augusto Pinochet sale del poder y primero, senador ad vitam, senador vitalicio. Perfecto. Segundo, duró 8 años como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Oye esto, Por la Constitución Dominicana establece que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En Chile, él no era presidente y era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por 8 años. Y negoció, oigan qué interesante, que el 10% de la entrada de la venta del cobre fuera directo, sin pasar por presupuesto nacional, a las Fuerzas Armadas. Eso es poder económico y eso es poder militar. Y por supuesto, poder político. No sé si venga, pero me llega a la mente lo que se dice, que en política a veces es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Correcto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el presidente actual quería que su hermano fuera el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, no se veía y no se esperaba que un dirigente alto, un dirigente latinoamericano de la izquierda, pensara en ser un dictador. ¿Y de qué magnitud? Bueno, mira cómo está hoy en estos días. Exacto. Entonces, de las dictaduras más. Eso es político y no se veía. Y no se veía, así es. Esa frase que es de José Martí, que tú acabas de citar, es poderosa. En política está lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que no se ve es siempre más importante que lo que se ve. Perfecto. Yo creo que lo que va, dependiendo, como tú eres el experto, me puedes conducir, pero lo que viene ahora sería cómo se construye el consenso para realizar dentro de un ambiente, diríamos, que se pueda dialogar para lograr los objetivos. ¿Cómo se construye ese consenso? Pero vamos a hacerlo en el segundo segmento. Así es que vamos a pausar y en breve retornamos con nuestro invitado, el doctor Nelson Espinal Báez. Como he dicho, de las poquitas cosas que lee profesionalmente, desde el punto de vista académico, que también es un profesor universitario, es abogado, es analista de temas políticos y es experto en negociación y mediación. Y yo los invito a ustedes a que cada miércoles en el periódico Diario Libre lean lean su columna en directo con Nelson Espinal Báez. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país.
Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Contentos, como ellos que instalaron el servicio de cable y ahora disfrutan del mejor entretenimiento en su hogar, con la mayor variedad de canales de muñequitos, películas, telenovelas y contenido de adultos para todo tipo de público. Suscríbete en cualquiera de nuestros planes, básico, full o extremo, desde 710 pesos y comienza a pasarla bien. En Aster, tú eliges qué ver. Bueno, siempre se habla de dos programas, el que ustedes ven y el que se hace detrás de. El doctor Nelson Espinal Báez es una persona que estuvo muy cercana a mí en un momento determinado. Y entonces teníamos mucho que no nos veíamos y uno aprovecha para hablar de diferentes temas familiares y temas sobre todo que tiene que ver con la historia de República Dominicana, porque a mí me gusta mucho y a él le fascina, y es un hombre que maneja ese tema a perfección. Bien, pero hoy estamos hablando más bien con el experto en negociación y mediación. Entonces... la negociación de Venezuela, ¿qué se está negociando ahora? ¿Qué se podría estar negociando o qué se está negociando? Mira, ahora mismo vamos por parte. Estados Unidos y el régimen abrieron una mesa de negociación. Se está negociando. Estados Unidos y Venezuela. Sí, el régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Departamento de Estado y un equipo de negociadores norteamericanos, se está negociando en este momento. ¿Qué se negocia? No sé. Okay. Si te hablo, te estoy hablando disparate. Ahora, como te digo... ¿cómo que se dice? Hay cercanía. Hay un camino abierto, hay un camino, hay una relación, una comunicación permanente abierta y de negociación. Ahora, yo sí puedo decir qué se suele negociar en estos casos. ¿Qué se suele? Ahora yo te voy a decir, porque no lo sé. No estamos hablando que se está negociando en Venezuela lo que él va a decir, sino que se suele negociar en estos casos similares de transición política. En cualquier país. Sí. Primer elemento, se suele negociar la permanencia de la vigencia política del grupo saliente. Los grupos salientes quieren mantenerse con vigencia política. Quieren mantenerse como a grupo de poder político con influencia. Y económico. Okay. Ahora voy. Con influencia, con partido, con diputados, senadores, gobernadores. Ese es el primer punto. Con todo el entramado. Con todo el entramado de una estructura política. De poder político, para ir un paso a la vez. Eso se está negociando. Quieren legitimar el chavismo no como un trujillismo que se fue a la historia, que hoy está no bien visto el trujillismo, ¿verdad? Sino, el chavismo que se quede como ente político legitimado en la sociedad venezolana. Como eso sentimiento, sí. Como ente político como legitimado. Ente político real. Eso se está negociando, perfecto. ¿no? Segundo, se suele estar negociando, para hablar con cuidado. Es correcto. Sí. ¿Qué otro elemento se suele estar negociando? La legitimación de sus capitales. La legitimidad o legitimación de los capitales adquiridos, que es un problema ya que si fueron adquiridos de mala manera,
es todo un problema para su legitimación, por lavado y por todos esos temas. Pero esos millones de dólares que están en tal sitio, no intenten incautármelo, no intenten rastreármelo. Ni se lo incauten a los míos. A los allegados del chavismo, primos, amigos, hermanos, socios, exministros, hija, nuera, grupos de poder, grupos de poder. O sea, hay una frase famosa de un inefable político mexicano, Han González, que decía: un político pobre es un pobre político. O sea, muy famoso. Muy famoso en México. Un político pobre es un pobre político. Decía él. Y aquí hay personas que pobres quieren llegar presidente. Eso no es así, ¿no? Pero esas son expresiones claro, del latinoamericano. Claro. Entonces, esos latinoamericanos, sea México, sea dominicano, sea de Venezuela, tienden a tener conciencia de que se necesita dinero. Importa. Entonces, segundo punto, la legitimación de sus capitales. Y la legitimación de sus capitales y del movimiento de esos capitales. Es decir, que puedan... Que pasen de un mercado a otro. Sí, que pasen de un mercado a otro, que inviertan, que compren, que estén en Venezuela o en Miami o en Nueva York o en Francia. O en República Dominicana. O en República Dominicana, porque eso es una legitimidad que podrían estar buscando. Otro elemento que podría estar negociándose, o que suele estar negociándose, es la amnistía política. Perfecto. No me persigan políticamente, jurídicamente. No me persigan jurídicamente, judicialmente. Es decir, la amnistía. Sí. A nivel internacional eso es difícil. A nivel interno de Venezuela pudiera ser más sencillo. Tú me dirás, ¿cómo, Nelson? Creando lo que se llama la justicia transicional. Es un sistema de justicia para judicializar, para conocer los delitos de los 25 años del chavismo. Entonces se crea una justicia transicional con sus pilares, son otros pilares que funcionan, para gestionar delitos políticos. Se robó 200 millones de dólares, sí, yo lo robé por esto. Entonces son una serie de pilares, yo lo explico en mi libro, se llama Verdad y Reconciliación, Reflexiones para un Nuevo Contrato Social, cómo, en base a África del Sur, cómo generaron una justicia transicional para conocer los delitos políticos del apartheid. Aquí no se hizo nada parecido. Lamentablemente después de Trujillo. Después de Trujillo no se hizo. No. En Colombia se hizo una justicia transicional para conocer los delitos políticos de las FARC. Las FARC tienen, los miembros de la FARC están sometidos a esa justicia. Hay una serie de pilares que explicar eso es un libro. Yo lo tengo explicado eso en un libro. O sea, no nos metamos en eso porque es bellísimo. En 5 minutos tú no vas a desglosar el libro. El libro. Pero es muy interesante. Claro. Es interesante porque son otros pilares que fundamentan ese sistema de justicia para conocer esos delitos políticos. Entonces yo diría, también deben estar negociándose temas de comunicación, tener enclaves de poder de comunicación, de modo que puedan estar en la prensa, que puedan estar en programas de televisión. Que puedan salir, que puedan participar, que tengan programas de televisión. Freno. Que no haya freno, o sea, a nivel de comunicación. Diríamos que eso es lo que suele negociarse. Que son muchas cosas, pero no necesariamente todas se la tienen que dar, se la tienen que aceptar, pero sí va en la mesa de negociación. Totalmente. Y, por ejemplo, dice, bueno, yo no te voy a legitimar tales capitales, pero dirán, ¿no? Pero me consta que tú tienes esto otro y yo me hago de la vista gorda con esto. Vamos a crear la justicia transicional y vamos a negociar la reforma constitucional para que los delitos políticos producidos durante el régimen del chavismo
se manejen de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y Es hasta decir, un chivo expiatorio se puede negociar ahí. O sea, bravo, ok. bravo, sí, bravo, sí. Y eso, bravo, querido amigo, mira, se nota que tú tienes formación política y vivencia No. y formación de estas cosas. Fíjate, sí. El chavismo hoy, y déjame llevarte, esa afirmación así de muerta de la risa tiene un valor importante. El chavismo hoy no está tan estructurado ni tan cohesionado como tuvo hace 15 años. En el chavismo hoy son islas de poder que se mantienen el uno al otro, no por solidaridad, sino porque les conviene mantenerse y sostenerse mutuamente. Pero no se quieren ni se aman, y si pueden traicionarse, se traicionan. Es Y decir, válido en la política de ese nivel. y no dudes que eso que tú acabas de afirmar así, con un chiste, pero con más veracidad y más realismo político, no se puede decir. Sí, vamos a quemar a fulano, no hablamos nada y exploten a fulano. Pero déjenlo ahí. Déjenme explotarlo. Lo tiran a la feria, a las bestias. Eso sucede, ¿eh? Perfecto. Lamentablemente, esa crudeza es parte señores, es realismo Es que estamos política, hablando. realismo, pero es política. gestionar procesos difíciles, es gestionar temas complejos, es gestionar temas difíciles que no nos gustan y que creemos que creemos que las cosas son fáciles en estas cosas y no, son complejísimas, son difíciles. Incluso nosotros no sabemos que eso existe. Pero existe y es el pan nuestro de cada día en el planeta. Pero el pueblo, nosotros el pueblo no sabemos. Y es así. Es así, Sí. es así. Hay una cosa importante y que tenemos que brincar, salvo que tú no quieras cerrar con algo ese tema, pero es como la transferencia en mínima expresión de que el presidente dominicano Luis Abinader necesitará concertar, necesitará hacer consenso para lograr, por ejemplo, una modificación de la Constitución del 2010 o en el asunto de las reformas fiscales de uno u otra. O sea, él tiene que crear un ambiente entre cuáles sectores, cómo se crea el ambiente, cómo se trabaja eso. Bueno, vamos. Y te lo pido porque Sí. es sumamente interesante lo que ha dicho, pero el tiempo se nos está agotando. Muy bien, mira, antes que nada, la palabra necesitar, que tú has dicho, yo preferiría matizarla en este momento, ¿Por cuál? porque no lo necesita. Ok. A Luis Abinader no necesita el consenso en este momento. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene a partir del 16 de agosto del 2024 el control absoluto del Congreso Nacional. 3/4 partes del Congreso. Puede pasar reforma de todo tipo, sí. Ahora bien, como digo lo uno, digo lo otro. Así como digo que no lo necesita para obtener la legalidad, sí requiere para obtener la legitimidad, Que no es lo mismo. que no es lo mismo ni se escribe igual. La construcción de consenso en políticas públicas para el presidente Abinader, que es la particular que tú me dices, Exacto. es más para buscar mayor apoyo moral, mayor legitimidad política, para pasar reformas, para que se la compren y para que sean sostenibles y para que el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, las apoye, las compre, las asimile. ¿Por qué? Porque legalmente sí puede pasarla y la construcción de consenso no es una obligación, es una acción inteligente. Clarito, él necesita la 2/3 partes y tiene la 3/4 parte. Tiene poder de más. Tiene poder de más, pero es inteligente buscar consenso
con los partidos de oposición. Entonces, ahí vamos. ¿Cómo se construye consenso? Vamos a decir una clasecita sencilla para que el amable televidente entienda. Hay 3 niveles. Imaginémonos un triángulo. Aquí están las élites económicas y las élites políticas al más alto nivel. La más pequeña. Arriba. Élite económica, élite política, están ahí. Ese es un nivel de negociación directa. Segundo nivel de negociación. Los grupos ONG, universidades, sociedad civil, líderes de opinión y organizaciones o grupos organizados de la sociedad civil en sentido amplio. Desde FINJUS, participación ciudadana, universidades, rectores, líderes de opinión, programas de televisión. Ese segmento es otro elemento importante. Y aquí está las comunidades, lo que se llama la base de la sociedad. Cómo tú legitimas con las bases de la sociedad estas reformas. ¿Ese es el pueblo, clase media? No, clase media está aquí arriba. En el medio. Y las representantes, sí, clase media está en el medio. Y los representantes de la clase media, vamos a decir, son los políticos y las ONG y los grupos de articulación de poder de la sociedad dominicana. Y aquí están los líderes comunitarios, los líderes campesinos, los sindicatos, perdón. El pueblo trabajador está aquí, pero los sindicalistas, los líderes sindicales están aquí. ¿Están donde arriba? Para que lo sepas. Empresarios. Para que lo sepas, porque son parte del sector productivo de una nación. El liderazgo sindical, no el no el trabajador. Exacto. El trabajador siempre va a trabajar aquí. Hay que trabajar Ese en es dos el niveles. obrero, diríamos. Es el obrero, pero que está representado aquí. Claro. Entonces se trabaja por el patrón. Y por el líder sindical. ¿Ese es el patrón? Es el patrón, sí. Ok. Y por el líder sindical. Entonces se trabaja a esos 2 niveles. Entonces, un proceso de construcción de consenso tiene que ir a esos 3 niveles. La base de la sociedad, hacer que el pueblo llano entienda por qué hay que ponerse este saco azul marino y por qué le conviene ponerse ese saco azul marino. Vendérselo, hacérselo digerible, en palabras sencillas, que lo compre, que lo entienda con su lenguaje y con sus necesidades básicas. Porque ellos no entienden de estabilidad macroeconómica, ellos no entienden de Fondo Monetario Internacional. No, tienes que vendérselo, tienes que llevárselo en palabras sencillas. En cucharita. En cucharita, ese es. Aquí, que son líderes de opinión, sí viene una gran discusión técnica, vienen los técnicos del partido X, del partido Y, a dar sus opiniones, que a la vez nutren a las élites aquí arriba, que a la vez nutren. Entonces, es estos 3 niveles de arriba para abajo y de abajo para arriba. Digamos, hay diálogo entre baja y sube. Es un ascensor, correcto. Es un ascensor que se va a los 3 niveles y se trabaja con los 3 niveles. No con se puede élites, dejar nadie por el medio porque entonces hay conflicto. Si no hemos construido consenso en el sentido íntegro de la palabra. El término construcción de consenso y la metodología de construcción de consenso fue desarrollada por el programa al cual yo soy parte en Harvard, que se llama MIT Harvard Public Dispute Program. ¿Te tiene tu compañía acá? Nuestra firma, tu firma, correcto. Es Cambridge International, que está vinculado. Pero yo como académico soy parte académico asociado a este programa, que es Harvard y el MIT, para estos temas, para negociaciones complejas y para construcción de consenso en políticas públicas. El que quiere asesoría, y te rompo, tú vuelves. Que me llame. Que te llame. Pero, para negociación empresarial, familiar o para otros temas también. Correcto. A la orden. ¿Y se llama? Cambridge International Consulting. A veces se dice el teléfono también. Ellos me encuentran y lo tienen, pero Está bien. Cambridge International. Pero, y si quieren programas, Espinal Báez. y si quieren programas de formación también con nosotros o muy bueno, por cierto. Gracias. O sea, de mucha calidad. Tú lo sabes, tú has sido egresado de nuestros programas. Es correcto. Y eres un entusiasta
de estos temas. Tú lo conociste, disfrutaste muchas horas de entrenamiento. Es que es muy interesante, realmente, y además te va tocando te abre fibras. la mente. Sí, no, y te va tocando fibras que tú crees que están muertas. Y tú dices, pero mira esto. Y te deja así, te deja sí. así. Sí, es fascinante. sí. Es Vamos a pausar y entonces cuando retornemos, ya en la parte final de Portada Digital, cerraremos, no sé cómo, porque eso le toca a nuestro invitado, el doctor Nelson Espinal Báez. Para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Caribe, en mi querida isla, donde el sol brilla, la vida es una maravilla. En la playa o en la ciudad, conectados siempre juntos en unidad. Vivir conectado es nuestro estilo de vida, unidos en ritmo en cada melodía compartida. Tropical y merengue vibrando en cada corazón. En la República Dominicana vive la conexión, mi conexión. Unidos en ritmo en cada melodía compartida. Aquí sí se ahorra. Conéctate y comparte con nuestros planes infinitos, con 14 gigas por 360 pesos. ¡Viva! Estamos de tu lado. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. ¿Qué vamos a hacer con esta delincuencia? Con esta prostitución, con estas drogas, con esta maldad del mundo. Entonces significa que entre nosotros hay un traidor. Volveremos a los viejos tiempos. A casa llena. No creo en Dios. Yo te voy a demostrar quién es el que tiene el verdadero poder en este lugar. No temas. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura con modificaciones el proyecto de ley que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres. La iniciativa busca desarrollar operaciones militares no bélicas de mitigación y respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. Además, la Comisión de Administración de Interior sigue avanzando en el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados y ya ha conocido más de 100 artículos. Asimismo, la Comisión de Educación trató el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar. De igual forma, los presidentes de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del Senado, Ricardo de los Santos, y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, encabezaron el encuentro de adiestramiento a la nueva matrícula de legisladores que tomarán posesión el próximo 16 de agosto. Los panelistas fueron Napoleón Esteves, Isabel Bonilla, Flavio Darío Espinal, Nacef Perdomo, Olivo Rodríguez Huerta, Yuderca Polanco, Génesis Bello y Milton Ray Guevara. Aprobado.
Bien, parte final de Portada Digital con el doctor Nelson Espinal Báez. Es una pena que el programa sea una hora cuando vienen invitados como Nelson con temas tan importantes, tan interesantes y que son una realidad y que uno muchas veces está tan lejos de esa realidad. Pero yo creo que una hora con Nelson es como si fuera prácticamente un día. Hay algo, yo te voy a dejar el espacio que queda para que tú cierres, pero hay algo que quiero que me introduzca dentro de tu cierre, y es la parte cuando yo decía que el presidente Luis Abinader, con todas las propuestas de las reformas, empezando por la constitucional, necesita consenso. Entonces, tú decías de por qué no necesariamente desde el punto de vista legal necesitaba consenso, pero sí desde el punto de vista de legitimidad lo necesita. Entonces yo te digo, el hecho de necesitarlo y no hacerlo, o el hecho de necesitarlo y hacerlo, ¿cómo incide en el fortalecimiento democrático nacional? Pero son tuyos todos los... Yo me voy a quedar callado. De acuerdo, mira, qué bueno que me preguntas eso, porque hay que compartir con el amable televidente una distinción. La distinción es la siguiente, la distinción entre democracia representativa versus la democracia deliberativa. La democracia representativa es la que tenemos, es la democracia que nos representan los senadores, diputados, síndicos, alcaldes, alcaldesas, etcétera, en la cual el representante nuestro vota en el Congreso, vota en la Cámara de Diputados, vota en el Ayuntamiento y decide nuestro devenir como ciudad, como pueblo o como nación. La democracia representativa es una estructura legal en la cual la mitad más uno gana y decide. Ahora bien, la democracia ha evolucionado y existe lo que hoy se llama la democracia deliberativa, es decir, que delibera. Es la democracia que construye consenso con las minorías. Es la democracia que construye e incluye a las minorías para ganar ¿qué? No solo legalidad, no, la palabra ahí ya no es la legalidad, sino la legitimidad. De modo que, entre comillas, nadie quede fuera de las políticas públicas y las grandes decisiones nacionales. Correcto. Entonces, esa evolución de la democracia representativa a la democracia deliberativa y esa búsqueda del consenso con minorías fortalece la democracia, fortalece las instituciones democráticas, porque precisamente no impera el poder de la mitad más uno, no impera el poder de lo que llaman la dictadura de las mayorías. Ni imperan las imposiciones. Ni imperan las imposiciones, no es tierra arrasada. Por eso es tan importante construir consenso. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, aunque yo lo puedo imponer, porque legalmente lo puedo hacer, yo quiero negociar contigo X, Y, Z, Grupo X, haciendo un mapa de intereses con muchos grupos, para que mi propuesta tenga la aprobación de la mayor cantidad de grupos, de personas, de intereses, y de esa forma se legitime y sea sostenible en el tiempo. En el tiempo. En el tiempo, es decir, le gana sostenibilidad. Por eso es muy moderno que se construya consenso, que no se impongan las políticas, porque con ello la democracia se hace más incluyente, más transparente, más sostenible y sobre todo el ciudadano se siente escuchado por el grupo de poder que está gobernando. Y políticamente hablando, le conviene al grupo de poder que gobierna porque lo fortalece. Porque si lo logra así, cuando lo logra así. El solo hecho de intentarlo, le abona. Claro, porque está diciendo, este hombre que ganó, que tiene el Congreso en sus manos, que quiera negociar, que quiera buscar consenso con el partido de oposición, con el otro partido de oposición, con los empresarios, con los sindicalistas, con esta gente, es un hombre de una gran
postura y una gran firmeza democrática capaz de escuchar a los demás. ¿Y la oposición qué papel debe jugar ahí? Buen punto. Yo soy de opinión, y lo he dicho públicamente, que es a la oposición que le conviene ser parte de este proceso de concertación y de construcción de consenso, por varias razones. Si no lo hacen, va a pasar la reforma y ellos no tuvieron vela en ese entierro. Segundo, si no lo hacen, entonces no están haciendo lo más importante que tiene un partido político, que es el ser el mediador entre el pueblo y el gobierno. Un partido político tiene que representar intereses del pueblo, de la ciudadanía, de sectores de poder, de todo tipo. Si no lo hace, se aísla del proceso, se aísla, se sale, y el pueblo no se va a sentir representado por este partido. Entonces, ¿para qué tú tienes un partido? ¿Para buscar mi voto en 4 años? No, represéntame ahora, cuando se están discutiendo las políticas públicas, para que yo, ciudadano de a pie, hombre o mujer de República Dominicana, me sienta representado contigo como partido, que levantaste una voz en favor o en contra de una política. Te iba a decir. En favor o en contra. Lo importante es que te sientas representado y por no importa esos que partidos. apoye o no apoye, pero que tú defiendas por qué hace una cosa u otra. Exacto, y le diga, bueno, y otra cosa, sus técnicos van a interactuar. Si es una reforma económica, de reforma fiscal, sus técnicos van a tener una voz en artículos, en entrevistas. ¿Qué sucede? Esas voces que están ahí en el sector medio que explicamos anteriormente y que van a nutrir a las élites de su partido y a los grupos de poder y van a educar a las masas. ¿Qué va a decir la masa? Me están educando. Claro. Voy a defender eso que dice el economista tal de mi partido. O fulano dice tal cosa, o sea, la credibilidad que le pone. Entonces eso fortalece a los partidos de oposición porque son partidos que demuestran que son capaces de ser clase gobernante. Perfecto. Llegó el final de Portada Digital. Muchísimas gracias a nuestro invitado Nelson Espinal Báez. No puedo decir más nada de él porque su discurso lo dice todo. Así es que gracias de nuevo a él, gracias a ustedes por habernos acompañado a esta hora de Portada Digital y mañana yo, Rafael Ovalles, estaré esperando por cada uno de ustedes. Feliz noche.